Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, esa vuelta que di fue para que se me quitaran los nervios. Pero ya, gracias a Dios, ahora creo que tengo un pequeño problema con mis anteojos. Si algo sucede es porque así Dios lo quiere, no es por mí. Y pues vamos a continuar. Pero antes, igualmente voy a poner en manos de Dios su palabra, para que igualmente sea dirigido por el Espíritu Santo de Él y que podamos aprender, pero también a hacer, para que su palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que acompáñenme igualmente con la oración. Dios Padre bendito, damos gracias a ti, Padre, porque pones en nuestro corazón el tiempo, el tener más conocimiento de ti, Señor, tu sabiduría, para que podamos entender y comprender tu voluntad. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Y así poder hacer tu voluntad, Padre. Ya te pido que en este momento igualmente, pues, me des la sabiduría y las palabras para que yo pueda compartir con mis hermanos tu palabra de verdad. Gracias y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado viendo el libro de Eclesiastés. Un libro que nos habla mucho de la vanidad del mundo, de la vanidad del humano, que todo lo que hacemos bajo el cielo es vanidad. Esta parte me dio la oportunidad de compartir a varias personas en un velorio la muerte. Y como les decía, muchas veces no lo pensamos porque pues estamos más en lo que sucede en el mundo que lo que sucede en la palabra de Dios, en lo espiritual. Y eso hace que estemos más en la fiesta o muchas veces en nuestras posesiones, en juntar dinero para algo, una fiesta, un aniversario, un bautizo, para los que todavía están allá enfrente. Ya nuestros bautizos son diferentes, no requieren de mucho dinero, más que de creer. Y esto me permitió para que la gente comprenda que todo lo que hacemos es pura vanidad y que en efecto pues no trae ningún beneficio para nuestro espíritu. Posiblemente para el cuerpo pues sí traiga un beneficio. Cuando tienes un buen colchón en tu casa y duermes, pues sí, descansas muy bien. Pero eso no quiere decir que tengas que comprarte algo mucho más caro. Puedes comprarte algo que esté de acuerdo a tu presupuesto.
Pero cuando nos vamos más allá arriba del presupuesto, ya estamos entrando a una vanidad para poder presumir incluso hasta en la familia, porque a muchos nos gusta presumir lo que tenemos, y eso es algo que como humanos lo tenemos desde pequeños. Yo me acuerdo cuando eres pequeño, cuando llegaban los reyes, te daban tu juguetito, te traían y salías a presumírselo a tus demás amiguitos. Y ahí andabas de presumido. Así que eso lo traemos desde nacimiento. Así que hermanos, vamos a empezar con Eclesiastés 16:21 y nos dice: he visto algo más bajo el sol, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remontan a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? He visto algo más bajo el sol, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la injusticia. Aquí hace una referencia más bien a lugares de autoridad oficial, tal vez tribunales, que también pueden relacionarse muy bien a cualquier lugar o circunstancia de la vida social donde se desarrollan conflictos de derecho. Estos conflictos deberían ser solucionados conforme a la justicia, aun cuando no haya oficiales. Se hace énfasis especial en la iniquidad, como un mal cotidiano que ha visto que domina la vida social, donde se pervierte el derecho y la justicia de los justos para sacar provecho. Pareciera que el trabajo no le es provechoso al que lo hace con honestidad y que al deshonesto todo le es provechoso, siendo los hacedores de la maldad y los que se salen con la suya. Esto ocurre cuando los jueces y gobernantes se parcializan a favor de los poderosos y en contra de los débiles. Y esto es como una práctica básicamente institucionalizada. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por problemas así. Muchas veces a alguien lo pueden detener y lo llevan al Ministerio Público. ¿Por qué?
Porque muchas veces te achacan delitos o incluso cosas que llevas o que según ellos te encuentran. Pero también hay que tener cuidado porque no es que te lo encuentren, te lo plantan, porque sabiendo cómo son los policías, son bien mañosos. Sabemos que la policía casi habrá uno que otro elemento que sea honesto. Pero cuando nos llevan al Ministerio Público nos cargan acusaciones que muchas veces pues nosotros somos inocentes. Y comienza tu martirio, porque el Ministerio Público ordena tu detención y te meten a la cárcel. Y esto incluso lo vemos hasta en el YouTube, que es donde es como medio chismoso, ¿verdad? Que saca todo lo que hay. Y esto hemos visto cómo mujeres extorsionan a hombres junto con otros para poder sacar dinero. Y se les acercan y les dicen, si no me das dinero, te acuso de que me estás proponiendo cosas no morales, acoso sexual. Y efectivamente llegan los policías, te llevan y no te escuchan, te llevan igualmente ante el ministerio y te achacan todas esas mentiras. Y esto que estamos oyendo ha prevalecido durante años y años y años. Y la mejor muestra es con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le achacaron cosas, los mismos sacerdotes, sabiendo la ley, mintieron achacándole cosas que Él no había hecho. Y muchas veces dicen lo malo, pero no dicen lo bueno, en el caso de nosotros. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue muy diferente. Ustedes vieron que hubo injusticia y llegó hasta la cruz y hasta su muerte. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Con mucha frecuencia, los débiles sufren injusticias tratando de defender sus derechos, pero hay muchos otros que sufren el oprobio en silencio, sabiendo que no prevalecerán frente a los poderosos. Esta situación también genera mucha violencia. La reparación de injusticia es uno de los reclamos más sobresalientes de Dios en toda la Escritura. Bajo el sol hemos visto cosas que no nos gustan, que no parecen justas, que se contradice a lo que se pregona en el mundo de una justicia social y de respeto a los derechos humanos. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. El pecado se ha convertido en nuestro Dios en lugar del Señor. Esta es una crítica a la sociedad en que vivimos, que en muchas ocasiones parece cerrar los ojos para darse la vuelta ante la injusticia y aceptamos comportamientos que atentan, ofenden la moral y los valores humanos. Tenemos que entender de una manera profunda cómo funciona nuestra sociedad, por qué tantas veces parece que se le da la vuelta ante injusticias y comportamientos corruptos. Hoy en día podríamos encontrarnos en alguna situación que nos pareciera injusta y en la que parece que nada podemos hacer al respecto. En lugar de quedarnos callados y aceptar dar el soborno, quizá debamos aprender a luchar por lo que creemos es correcto y no permitir que la maldad y la iniquidad predominen sobre nuestro
entorno, mantener los ojos bien abiertos y reconocer el mal comportamiento donde quiera que lo veamos, ser valientes y tener el poder y la guía del Espíritu Santo para luchar contra la injusticia y la iniquidad en momentos difíciles. Sabemos, hermanos, que luchar ante la justicia a veces es muy difícil. Y muchas veces nos enfrentamos ante una justicia, como les decía, ante el Ministerio Público y ante jueces, igualmente ante abogados corruptos, que aunque a veces te cuesta pagar un abogado, el abogado se vende y te declaran culpable. Digo, independientemente de casi te dejaron en la calle, todavía eres culpable y vas a la cárcel. Yo entiendo que en la calle hay mucha gente, muchos maleantes. Desafortunadamente ellos incluso conocen la ley o conocen a alguien adentro que les ayuda y así como entran, salen. Y como dicen, ya se la saben. Y nosotros, tú que en tu vida has tocado una delegación, la llegas a tocar y por lógico te da temor, te da miedo, porque no sabes qué te vaya a pasar adentro. Es más, ahorita me vino a la mente que hubo una época en que hoy les llaman policías ministeriales, antes eran policías judiciales. Y yo me acuerdo que andabas en la calle caminando, la hora que fuera, y de repente se te ponía un carro a tu lado. Descendía un tipo, ya sea chaparrito, mal encarado, se bajaba y te decía, métete. Oye, ¿pero por qué? Métete, y si no lo hacías te metía un guamazo. Que te metía rápido. A esas personas no eran judiciales, les decían madrinas, que eran los ayudantes de los judiciales, o eran prospectos para hacer valer la ley. Pero no, ellos eran los que, como dirían, te aflojaban, ¿sí? Órale, fuiste tú. Y los vas a poner a los buenos que hay por aquí, tú los conoces. Entonces, de veras, que cuando eres inocente, pues te llevan al baile. Y aún conociendo la ley también te llevan al baile, porque en este mundo hay mucha injusticia. Gracias a Dios se terminaron los judiciales, las madrinas, creo que ya ahora sí tienen que sacar su certificado ante los derechos humanos. No, no es cierto, no me crean. No sé qué tantos requisitos les pidan, pero creo que hay muchos que todavía no entienden y están como la vieja escuela. A puros guamazos te entra la ley, pero la ley pervertida. Así que, hermanos, hay veces que quieres hacer las cosas derecho, pero no puedes. Hemos visto cómo paisanos vienen a México y los policías los detienen, a pesar de que traen su camioneta y sus cosas y traen todo bien, se las quieren quitar o les decomisan muchas cosas. Esto no quiere decir que desconfiemos de la policía, más bien hay que cuidarnos para que no nos suceda cosas malas. Pero también no nomás hay injusticia en eso, hay también injusticia en las familias. Hay un padre golpeador, hay una mamá golpeada,
hay niños golpeados y eso es injusticia. Porque los hijos no pueden hablar. Y si la mujer habla, pues creo que le va peor. Si tiene un ojo morado, pues en la próxima va a tener el otro y la boca rota. Así que siempre vamos a estar ante ese tipo de injusticias. Y muchas veces, bueno, no sé ahora, pero antes las mujeres iban y querían levantar un acta y no se la levantaban. Porque pues decían que eran cosas de pareja. Y mientras la mujer no se presentara casi muerta, pues no levantaban el acta. Hubo algunos casos que sucedieron donde creo una mujer, su marido ya la había advertido y le decía que le iba a matar. Fue, levantó el acta y creo que ella cuando viajaba, no sé si iba a ir a otro lado, el marido la mandó a matar. Y entonces muchas veces sí cumplen lo que muchos dicen. Pero pues gracias a Dios nosotros pensamos de diferente manera. Digo, eso es lo que yo creo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, en el tiempo de la gran decadencia moral y política de Judá, especialmente bajo los reyes Joacín y Sedequías, quienes explotaban y oprimían al pueblo de Dios, rebelándose contra Babilonia e ignorando las advertencias de Dios. Jeremías 22:3, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. El mandato revela que el corazón de Dios se preocupa por los marginados y espera que sus representantes actúen como administradores de su justicia y compasión. Es una fuerte exhortación a la justicia, a la compasión y a la rectitud en el liderazgo. Pero hermanos, esta acción no es solo para los gobernantes, sino también para ti y para mí y para todos aquellos que aquí nos tocó vivir en un mundo de injusticia y opresión. La justicia es un valor fundamental del cristianismo y es esencial para el funcionamiento de una sociedad justa y compasiva. No debemos mentir, engañar o defraudar. Debemos ser justos en nuestras palabras y acciones. Tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que deseamos para nosotros mismos. Liberar a la persona oprimida de la mano del opresor. Defender y ayudar a los demás que están viviendo en un estado de opresión o de maltrato. Ser el instrumento o la voz del que no puede hablar y actuar en consecuencia, ya que la opresión puede manifestarse de muchas maneras: discriminación, esclavitud, violencia verbal, violencia física,
explotación laboral, acoso sexual y acoso escolar, llamado últimamente bullying. Y creo que todos los jóvenes, bueno, niños y jóvenes, lo llegan a pasar. Y eso es algo que de veras, hermanos, no se puede arreglar rápido. Hemos visto que hay niños que incluso dejan la escuela por lo mismo, ya no quieren volver a la escuela porque sus compañeros pues se burlan de ellos, muchos los golpean, les dicen cosas y llega el momento que el niño pues ya no puede aguantar. Incluso hemos visto casos que hay niños que llegan a suicidarse por lo mismo. Y la verdad es una maldad de los niños. Pero díganme ustedes, ¿quién debe de ver eso? Los padres. Los padres, porque igualmente hay padres que son igual que los hijos. Ahí en mi claustro hay ya se cambiaron. Papá, mamá, la hermana mayor y el niño. Pues al niño lo corrieron de la escuela porque le recordaba a su mamá a las maestras, nada más por eso. Pero el papá era igual y la mamá igual. Si tú algún día te llegabas a enfrentar a ella, te soltaba toda una letanía de palabras, de malas palabras. Qué bueno que hubieran sido bendiciones, hubiera sido muy bendecido, pero no eran maldiciones. Así que vemos cómo el bullying ha prevalecido en las escuelas y no nada más contra niños, contra maestras que muchas veces hasta las corren porque según corrigieron al niño, como a la mamá o al papá no lo vieron bien, pues van y corren, levantan la demanda, el acta y van con el director y les ponen en mano, cuando realmente la educación debe de venir de los padres y no de los maestros. ¿Sí? Imagínense, nuestro Dios nos está educando, nos está enseñando. Por eso aquellos que dicen y que recriminan contra Dios, pues no es cosa de Dios, es cosa tuya. ¿Sí? Es cosa de tus decisiones. No debemos abusar o robar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Estos grupos son vulnerables y debemos ser cuidadosos con ellos. No derramar sangre inocente. Significa que no debemos cometer actos de violencia contra los demás, especialmente en contra aquellos que son inocentes y no tienen culpa. En lugar de la violencia hay que llevar la paz de Dios y nunca resolver los conflictos por nuestra propia mano. La vida que viene de Dios es sagrada y debemos cuidarla y protegerla. Como creyentes del Señor tenemos un mandato y una obligación de actuar según sus enseñanzas y valores. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad de este mundo y trabajar para edificar una sociedad más justa y compasiva. Así que hermanos, yo le doy gracias a Dios a aquellos padres que pequeños ya los ponen bajo la enseñanza de Dios. Y eso de veras a muchos les va a quitar dolores de cabeza el día de mañana con sus hijos. Pero igualmente, hermanos, porque yo sé que hay papás o mamás que mandan a los hijos, pero ellos no se presentan. Creo que deben de hacer lo mismo para poderles enseñar a sus hijos igualmente a amar y alabar a Dios en todo momento.
Pero muchos no, se despreocupan y se lo dejan a las hermanas de la iglesia, si es que los niños entran. Pero los papás no quieren entrar. Salmos 33, 4, 5. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su gran amor. Amén. 3:17. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Creemos que Dios es un juez justo, fiel, soberano, poderoso, paciente, y sus decisiones son infalibles. Todos estos atributos nos muestran claramente que Dios tiene el control sobre su creación y sobre todas las cosas. El rey Salomón ve que todas las acciones humanas tendrán su recompensa o castigo, indicando que hay una justicia divina presente en el mundo. El Dios justo juzgará a toda la humanidad, justos y pecadores, independientemente de sus creencias, de su raza y de su estatus social. Esto es un recordatorio que el Señor hará prevalecer la justicia sobre los malvados, sobre los deshonestos e inmorales. Salmo 7, 11, 13. Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Dios juzgará al justo para declararle inocente y al malvado para condenar su culpabilidad. Cuando el hombre está convencido de que Dios va a juzgar, su moral es fortalecida y se ejercitan sus sentidos en la fe y en la esperanza. Dios también tiene su tiempo y su obra de juicio, y da el espacio para que se manifieste el libre albedrío, la fe y la perseverancia de los santos, a pesar de las dificultades, pues la anterior oscuridad hará más gloriosa la luz del Señor. Las afirmaciones del rey Salomón sobre el juicio de Dios son representativas de todo aquel que sufre la injusticia y que espera en Dios a ser justificado. El Señor Jesucristo es el sustituto para juzgar. Un poder que el Padre ha delegado y que se centra en su segunda venida. Recordemos que el amor de Dios es tan maravilloso que entregó su único Hijo a fin de cumplir su justicia divina. El Señor pagó nuestros pecados, nuestra condenación fue cargada sobre sus hombros a fin de que nosotros seamos libres del pecado y de la muerte. Hoy, gracias al sacrificio del Señor, podemos acercarnos al Padre. Todos aquellos que rechacen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el día de mañana lo enfrentarán como juez. Debemos estar confiados y tener fe en que Jesucristo es un juez justo,
Su juicio es verdadero, no es juicio de hombre, no es juicio de sabiduría humana, no es juicio de carne y de deseos. Es un juicio divino. Nuestro amado Señor es perdonador y borra nuestras transgresiones. Él es un Dios justo y santo, por lo tanto no puede pasar por alto los pecados de los hombres. Cada día manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, el Señor Jesús volverá gloriosamente para juzgar a toda la humanidad, revelando los secretos de los corazones y determinando la vida eterna o la condenación, según las obras y la fe de cada uno. Por lo tanto, Dios conserva su justicia intachable, mientras que al mismo tiempo muestra misericordia a aquellos que tienen fe en Jesús, sin importar cuánto o qué tan grande fueran sus pecados. El apóstol Pablo en Romanos 3, 25, 26, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. 3:18. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Se oye feo, ¿verdad? Pero lo tenemos que aceptar. Este versículo merece especial atención, puesto que los seres humanos son puestos en similitud a los animales, especialmente en que ambos son criaturas criadas por Dios y tendrán el mismo fin, la muerte. También puede aludir a la falta de carácter moral en los hombres y como resultado terminan actuando como bestias o animales, pues su sabiduría ha quedado nublada por el pecado. Salmo 32, 9. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Hay que resaltar el hecho de que Dios prueba a los hombres en su condición de caídos, y tolera la iniquidad hasta el juicio. La comparación del hombre con la bestia se aplica específicamente a los impios, con la esperanza de que se acerquen y se arrepientan. Los hombres son sometidos a disciplinas de la vida, para que ellos mismos descubran que son semejantes a los animales. Aunque los humanos somos creación a imagen de Dios, también somos como animales, ya que a menudo vivimos y actuamos de manera similar a ellos y cometemos errores que nos hacen pensar de que somos menos que humanos. Olvidamos de que a pesar de nuestras fallas y debilidades, seguimos siendo hechura del Señor. Cuando nos encontramos en alguna situación difícil y tenemos que enfrentarnos a nuestro propio yo o a tu lado animal, recuerda que llevamos una chispa divina en el corazón
el Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo que cuando te regañaban y no obedecías, te decían, pareces animal, burro, mula. Caballo no, porque es más fino. Y la verdad, pues sí, efectivamente actuábamos como animales. En la escuela también. Cuando los grupos ya se repartían para entrar a su salón, si había una escuela con escaleras, nada más decían avancen y no, hombre, toda la chiquillada, todos subían pero como desbandada. Hasta algunos maestros decían parecen mulas. Te vale. Tú seguías corriendo y aventando a los demás. Porque sabemos que hay muchos que son maloras o que no tienen un poquito de orden. Pero sí, hermanos, muchas veces nos comportamos como animales. Es más, hasta en la casa. A veces como hombre comes en el sillón o en la cama y ensucias y te regaña tu mujer. Y te dices, oye, comes peor que los animales, mira nada más cómo has dejado la sala o la cama, la recámara, etcétera, etcétera. Pues sí, no podemos hacernos a un lado porque nos falta educación también. Y nos falta tener al Señor para ser más disciplinados. Por eso luego a veces no nos quieren en la casa. Hay que salir a trabajar mejor. Es una advertencia a no ser como el caballo o la mula, animales obstinados que solo obedecen si se les sujeta con freno y brida, instando a ser dóciles y mansos. Para no ser obligados a obedecer, Dios promete enseñar el camino de la vida, pero si no escuchamos su instrucción y su palabra, terminaremos siendo controlados por la disciplina como si fuéramos bestias sin entendimiento. Y muchas veces podemos pensar que a veces los animales obedecen más que el humano. Un caballo bien entrenado obedece y hasta baila. Digo, no canta porque Dios no le dio ese don. Pero nosotros que somos racionales, nos cuesta trabajo aprender y someternos. Y esto se ve muchas veces nuevamente en el matrimonio, donde debemos someternos unos a otros por el bien de nuestra unidad, que es el matrimonio. Si no hacemos eso, pues cada quien por su lado. Y eso pues se ve en nuestro día a día, muchos matrimonios que se separan y que agarraron el matrimonio como un laboratorio, a ver si funciona, a ver, ponle esto, ponle el otro, no, ponle un poquito más de amor, no, mejor le pongo un poco más de hiel. Y así andamos. Pero sí es importante cuidar ese aspecto porque realmente no somos animales. Somos creación divina de Dios y así es como debemos de comportarnos. Tres, 19, 20.
Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Aquí vemos que destaca la fragilidad humana al equiparar la muerte de los hombres y animales, señalando que ambos respiran, mueren y regresan al polvo, lo que subraya la vanidad, de la vida terrenal en Dios, sin Dios. Hay que reconocer la igualdad física en la mortalidad y la soberanía divina sobre el destino final. Tanto los humanos como los animales tienen el mismo fin físico, la muerte. Comparten el aliento de vida, lo que iguala su existencia física desde una perspectiva puramente física. El ser humano no tiene una ventaja o superioridad sobre los animales. Todo en este sentido es vanidad o absurdo. Todos vienen del polvo, al polvo volverán. La muerte es un nivelador común para toda criatura. Aunque se reconoce la mortalidad física, la Biblia en su totalidad, especialmente en el Nuevo Testamento, revela que el ser humano tiene una ventaja espiritual al tener aliento divino y una eternidad puesta por Dios. Entendiendo que la verdadera vida no está en la existencia terrenal, sino en el propósito que Dios nos da, aunque seamos racionales y hayamos creado grandes obras bajo el sol, al final compartimos el mismo destino que los animales y todo va hacia el mismo lugar. Por lo tanto, ¿de qué sirve acumular riquezas o poder si al final de todo es vanidad? Tenemos que dejar huella en nuestro camino por la vida y no son las posesiones o títulos de nobleza, sino los maravillosos momentos compartidos con amor, con gratitud y misericordia con la familia de Dios y con tu familia de sangre. Así que, hermanos, creo que eso es lo que vale la pena vivir en este mundo, es compartir este mundo maravilloso que Dios ha creado e igualmente a tu familia, a Dios, a los hermanos, a tu familia de sangre, y creo que eso es lo que realmente hay que disfrutar. Olvídate de la muerte. Como cristianos y creyentes sabemos a dónde vamos a ir y que la muerte no tiene cabida ahí a donde vamos. Así que debemos de pensar antes de actuar como animales. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Pues realmente, hermanos, todo esto es un misterio. Es evidente que esta expresión carece de certidumbre sobre lo que acontece después de la muerte, aunque en su duda él afirma lo que nosotros con certeza ya sabemos.
Parecía que el rey Salomón conoce la verdad, pero la pone en tela de juicio, puesto que no existe prueba que la confirme. Así piensan los escépticos y con frecuencia utilizan esta porción de la Escritura para dar soporte a sus argumentos de que no hay vida después de la muerte. El rey también expone en su pregunta un misterio sin resolver en toda la Escritura. El destino del espíritu de los animales, tal vez esta sea la referencia más clara y directa que tengamos respecto a este asunto. Pero se ha concluido que los animales tienen cuerpo y alma, pero no espíritu. Y el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y para concluir esta porción de la Escritura, se nos dice, he visto. Uy, alguien se llevó mi tramo este. No es cierto, 3:22. He visto, pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Partiendo de la premisa de que el autor entiende que no hay forma de certificar lo que ocurre después de la muerte, él nos aconseja que lo mejor que al hombre puede hacer es vivir la vida con alegría y gozo. Pues si no hubiera nada más después de la muerte, estaríamos desperdiciando todos los dones que Dios ha puesto para nuestro deleite. Así que lo mejor es sacarle provecho a todo lo que nos regala Dios y al producto de nuestro trabajo, puesto que en nuestra bendición, mientras vivamos sobre la faz de la tierra, siendo esto el todo de la vida del hombre antes de la muerte, cosa que no puede ser cambiada, debe hallarse satisfacción en ello, porque no se sabe qué acontecerá después. Ciertamente, si este fuera el todo del hombre en la vida, sí validaría la tesis del rey Salomón, todo es vanidad, pero nosotros sabemos que no es así. Esto envuelve una vital representación de las interrogantes que podemos encontrar en la mente de la gente que no conoce ni teme a Dios, y aún en la mente de aquellos que sí le temen. Vemos situaciones cotidianas de la vida que no podemos entender y que la solución o el remedio de ellas están fuera de nuestro alcance. Precisamente estas son las cosas que resumen en la boca de los incrédulos al pretender presentar excusas y argumentos para no creer ni sujetarse a Dios. Pero lo cierto es que, aunque no conozcamos las respuestas a muchas preguntas y misterios de la vida, Dios sí las conoce. La gran verdad es que, por mucho que Dios tratara de explicarnos desde su majestad infinita, nuestra mente humana y finita no cuenta con la capacidad de entender lo infinito de los misterios de Dios. Por medio de su Espíritu, Él puede revelarnos lo que le plazca y hacernos entender. Así que el todo de la vida del hombre es vivir agradeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, y su bendición no faltará. Esto no quiere decir que la vida será color de rosa, pero para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén.
Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Amén. Gracias, hermanos. Espero que nos sirva para nuestra vida, para no ser como animales, para no ser injustos, hacer prevalecer la justicia, y no la justicia humana, la justicia de Dios, que creo que para nosotros como creyentes pesa más. Hemos visto injusticias en el Antiguo Testamento, en la muerte de los apóstoles, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y esa injusticia va a prevalecer hasta que no haya un nuevo mundo, es cuando va a prevalecer. Y cuando haya justicia de Dios, ya será otro cantar. Así que, hermanos, pórtense bien y a todos nos irá bien. Sobre todo teniendo a Dios con nosotros en todo momento. Voy a orar. Dios Padre bendito, pues gracias, Señor, porque no nada más aprenden mis hermanos, aprendo yo, a no ser como las mulas, a no ser bronco. Y eso también nos permite, Señor, para tener un carácter a la altura de nuestro Señor Jesucristo, para podernos sujetar a tu palabra, podernos sujetar a tus mandamientos, y que todo lo que nos pase, ponerlos igualmente en tus benditas manos, Señor, porque tú eres ese juez que va a venir el día de mañana para juzgarnos a pecadores, a justos, a injustos, en fin. Estamos en sus benditas manos y oro igualmente en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.